¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos de nuevo aquí en Asterisco, la revista del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Bueno, pues en esta ocasión dedicamos nuestro programa al cine, este invento del demonio, al decir de Antonio Machado, que se ha convertido sin duda en el gran arte del siglo XX. Hoy nos acercaremos en especial al nuevo cine mexicano, un cine que en la década que finaliza fortaleció su calidad y presencia en el ámbito internacional. Nos visitan en el estudio Jorge Fons y Jorge Sánchez. Hoy les presentaremos también en Asterisco un reportaje sobre el CD-ROM que recupera 100 años de nuestro cine. Celebraremos también a Alfred Hitchcock en su centenario y pasaremos lista a los directores que se han ganado un lugar entre los clásicos de la literatura del cine mundial. Nuestra función comienza. Bienvenidos. En la última década del siglo, una nueva generación de cineastas mexicanos ha comenzado a emerger con gran empuje. Los cineastas del llamado Nuevo Cine Mexicano buscan combinar el compromiso social con el éxito comercial y algunos de ellos se han colocado ya en la escena internacional. El cine mexicano, la cinematografía nacional, las memorias de un país en la pantalla de plata. El cine mexicano de la década de los 90 rebasa cualquier definición. Sin embargo, si alguna condición pudiera atribuirse a este periodo de creación cinematográfica, sería la del reto. El reto de producir en medio de las fuertes crisis económicas por las cuales ha atravesado la industria y el país en general. El reto por competir en una cartelera nacional invadida por títulos extranjeros, especialmente los productos hollywoodenses. Y tal vez el reto más importante, la reconquista del público perdido en décadas pasadas. Para lograr esta atracción, los cineastas de la década de los 90 han tenido que afrontar otro tipo de retos que tienen que ver justamente con su creatividad artística plasmada en el celuloide. De esta forma, diversas generaciones de cineastas confluyen en esta década para expresar sus inquietudes en la pantalla grande. Cine de autor, de vanguardia, de búsqueda estética, cine de géneros, cine biográfico, cine comercial, de rompimientos, comedias ligeras, melodramas, dramas urbanos y familiares. Son apenas algunas variantes temáticas y de presentación formal que han elegido los realizadores mexicanos del séptimo arte. En el plano internacional, el cine mexicano de los 90 ha participado en los festivales más importantes, obteniendo algunos reconocimientos, sobre todo en el formato de cortometraje, el cual ha sido retomado como vehículo de expresión, principalmente por los cineastas debutantes. Pero el reto más importante de la década aún está latente y de alguna forma permea en la industria. El reto de llevar hacia el nuevo siglo una cinematografía viva, actualizada, conectada con su entorno y, sobre todo, comprometida con una sociedad que exige y merece un gran cine mexicano. Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Asterisco al director de cine Jorge Fons y al productor Jorge Sánchez. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy estamos hablando de cine mexicano. Hay este concepto de decir nuevo cine mexicano para mencionar lo más reciente. ¿Estamos en lo correcto? Sí, de alguna manera, yo creo que sí. Bueno, para decirle de alguna manera,
porque yo me recuerdo que desde el 1970, cuando surge esa primera generación en donde está Ripstein, Casals, Hermosillo, Isaac, sí, muchos más, se le llamaba el nuevo cine mexicano. Pero después, allá por los 80s, principios, también hubo un nuevo cine mexicano. Y en alguna otra ocasión, principios de los 90s y ahora también. Bueno, es una manera de querer señalar que en este momento está pasando algo interesante con una generación de nuevos cineastas que hay que decirle de alguna manera, y entonces acaba diciéndole un nuevo cine mexicano. ¿Y cuáles serían los temas que interesan a los cineastas de esta década, de los 90? Pues es muy diverso, afortunadamente muy diverso. Como mencionábamos hace un momento, por ejemplo, el acercamiento a la comedia ha sido muy poco en volumen, digamos, ¿no? Hay el caso de películas como Solo con tu pareja o Cilantro y Perejil. Igual se ha incursionado en unos géneros que se habían dejado de tocar, como Guillermo del Toro con La invención de Cronos. Sí. Yo creo que si algo caracteriza a los 90s en términos de temáticas es que se ha abierto de una manera sustancial. Algo importante dentro de eso ha sido la participación, sobre todo de los jóvenes egresados de las escuelas de cine. Las escuelas de cine, tanto el CCC como el CUEC, yo creo que constituyen el semillero principal. ¿Pero hay espacio para ellos? ¿Vemos sus creaciones en las salas de cine o no? Pues estamos en esa lucha, ¿no? Yo pienso que eso fue la ley, en fin. Sí, bueno, falta espacio para ellos. Existe un mínimo espacio para ellos. Generalmente, bueno, tenemos dos escuelas de alta calidad académica, especializadas en cine, el CCC y el CUEC, y aparte un buen número de universidades que capacitan a los alumnos de la carrera de comunicación en el subsistema de cine y que también les dan una altísima capacitación, unas más que otras. Y bueno, pues estamos hablando entonces de un mínimo anual de una docena de realizadores nuevos y alguno que otro guionista, editor, fotógrafo, y desde luego para todos ellos no hay cabida, es decir, no hay un suficiente movimiento de filmes que puedan realizar todo este caudal de nuevos cuadros y que luchan mucho por integrarse al trabajo, a la industria, a desarrollarse. Y los pocos que logran hacerlo difícilmente tienen un seguimiento, es decir, una segunda o una tercera oportunidad. Claro. ¿Y qué pasa con nuestro cine mexicano? Porque parece que los propios mexicanos no nos interesamos en él. Si vemos, están presentándose películas en el extranjero con éxito. Por decir un ejemplo, ahora en el Festival de Cine de Cannes se acaba de presentar El coronel no tiene quien le escriba, de Ripstein. Hay como un reconocimiento fuera y que tú produciste. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cine? Que parece que hay que salir para que se vea, para que se reconozca, para que haya interés en él. Sí, es una situación bastante compleja, pero para resumirla diría que así como existen ciertos incentivos a la producción, es decir, el Estado participa en la producción cinematográfica en México, no lo hay respecto a la distribución y la exhibición. Y si tú ves en el contexto mundial al día de hoy, las cinematografías para subsistir requieren de una normatividad y de una relación, por ejemplo, para ser específico, con la televisión mucho más estrecha. Y eso no se da en México. Entonces resulta que las películas se encuentran frente a situación de mercado muy complicada, prácticamente avasallada por el cine norteamericano. Un 95% del tiempo de pantalla está en manos del cine norteamericano y no hay medidas de incentivo para los distribuidores, para los exhibidores, para que esa oferta llegue al espectador. Pero por ejemplo, con tu película El Callejón de los Milagros ha tenido mucho éxito, incluso sí, se ha pasado en televisión. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, de la historia, yo diría que al público mexicano sí le gusta ver cine mexicano. Sí. No solamente Rojo Amanecer, El Callejón, Cilantro y Perejil, Como Agua para Chocolate, muchísimas más que son muy bien aceptadas por el público y que acude la gente a ver, quiere tener un cine mexicano la gente. Lo que sucede es que
La cartelera nos da un panorama de la realidad que está pasando con la exhibición de cine en nuestro país. Todo el gran banquete se lo lleva el cine de Hollywood. El cine mexicano necesita muchos apoyos en la exhibición, por ejemplo. Necesita que se exhiba de inmediato el cine mexicano, que se exhiba en los mejores espacios, que se le haga una buena inversión en la promoción para que la gente conozca, porque si no pasa desapercibido para la gente ante el bombardeo de publicidad de cualquier cine B, de cualquier película B del cine de Hollywood, bueno, pues se olvida la gente de que existe por ahí una película que está pasando. Mira, por ejemplo, ahorita está La Otra Conquista en cartelera y la gente está respondiendo muy bien y acudiendo a verla. Y el cine mexicano necesita muchísimo más apoyo, un apoyo descarado, yo siempre lo he dicho. Todas las cinematografías pequeñas como la nuestra, reciben mucho apoyo de parte de todo el mundo, de toda la comunidad, del público, de las autoridades, de la cultura en todos los países. Bueno, pues aquí necesitamos muchísimo más apoyo. La ley que salió el año pasado es una ley promisoria con pequeños alcances, con pequeños logros, pero bueno, algo es algo y lo aplaudimos mucho. Pero no es suficiente. Pero no es suficiente. Y sobre todo, por ejemplo, estamos ansiosos, esperando el reglamento y que el reglamento sea correspondiente y generoso. Quiero subrayar, generoso. Porque si no, no va a haber apoyo real al cine mexicano y el cine mexicano no va a poder salir ante una competitividad que lo avasalla. Es que tú estás mencionando, ustedes hablan de lo que es tener el financiamiento necesario, la voluntad en las autoridades necesarias, en la gente, pero ¿qué pasa con la calidad del guión, con la historia, con este trabajo literario y narrativo en lo visual y en lo que son los argumentos que hacen también una película? O sea, ahí tenemos todo lo necesario para hacer una buena propuesta. Te respondo. Te podría decir que en la actualidad cualquier película mexicana es mejor al 90 y tantos % del cine de Hollywood, que todas son películas B. Son mejores guiones, mejores facturas. Un realizador va a Estados Unidos a hacerles una película y se las hace mejor que todos ellos y ya no lo dejan venir. Y es el caso de Cuarón, y es el caso de Mandoki, y es el caso de Arau, y es el caso de muchos. No, por ahí no hay falla. Los artistas técnicos mexicanos están extraordinariamente capacitados para hacer un cine de buen nivel. No solamente por nuestra última película que ha ido a Cannes, todos los festivales europeos, los principales, están llenos anualmente de algunas películas mexicanas que casi nunca se vienen con las manos vacías. Casi siempre se traen algo, es decir, distinciones importantes de los mejores certámenes mundiales. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué sí nos reconocen tanto en el extranjero, en los festivales europeos, por ejemplo, donde hay una tradición de cine muy importante, y aquí no pasa eso? Si tú coincides con Jorge en que hay ese talento, yo coincido plenamente con él. Coincido plenamente con él, pero hay varios factores que inciden ahí. Por una parte, la falta de continuidad de los profesionales. Es decir, para que un joven que ha hecho una primera película pueda continuar su carrera y en una lógica, digamos que 2 años después haga una segunda película, vaya conformando su oficio, decantándolo, tanto él como el guionista, como el fotógrafo, etcétera, pues sería esencial, y no se da esa continuidad. No se da esa continuidad porque no hay un volumen de producción suficiente y necesario para poder entrar en el mercado de una manera tal que se vea motivado frente a una oferta diversa y apoya al cine mexicano yendo a ver cine mexicano. Al mismo tiempo hay una situación también que debemos de ser muy claros. El volumen de producción es como una pirámide. El área donde está afincada la pirámide tiene de todo. Películas buenas, películas malas, y como dice mi tocayo, en el porcentaje de lo que se hace bueno y malo, reconocido internacionalmente, estamos arriba que el cine norteamericano. Pero hay que tener un área suficientemente grande para que ese volumen se procure. No podemos pedir solamente la crema que está en la punta de la pirámide mientras no haya un volumen, una industria, y para mí el concepto es de una nueva industria de cine mexicano. Si les parece, vamos a continuar con esta charla un poquito más adelante. Ahora los invito a que nos acompañen a ver un reportaje que nos presenta la Cineteca Nacional. Trata sobre el centenario de Alfred Hitchcock. Vamos a verlo. Alfred
Joseph Hitchcock nació el 13 de agosto de 1899 en Leytonstone, Londres. Hijo de un prominente industrial, Hitchcock realiza sus estudios primarios interno con los jesuitas. Más tarde estudiará ingeniería y bellas artes. En 1920, apasionado por el cine, ingresa a la sucursal británica de la productora norteamericana Famous Players como dibujante de intertítulos. Después pasará por diversos cargos como decorador, guionista y asistente de director. Luego de dejar inconclusa su primera obra, el número 13 en 1922, Hitchcock debuta formalmente en la industria con la cinta El Jardín de la Alegría en 1925. A lo largo de sus 9 películas mudas, y sobre todo títulos como El enemigo de las rubias y El Ring, dejó muy clara su habilidad para narrar y componer imágenes para el cine. El basamento de su cine es el interés del realizador por las historias policíacas y su inquietud por el inocente acusado en forma injusta. A lo largo de títulos como Asesinato, El hombre que sabía demasiado y Alarma en el Expreso, Hitchcock crea una obra coherente que lo ubica en un lugar destacado en el séptimo arte. Contratado por el productor David Selznick y tras huir de la Segunda Guerra Mundial, Hitchcock llega a Hollywood para rodar Rebecca en 1940, uno de sus grandes éxitos. A partir de ahí, vendrían títulos inquietantes que se inscriben en los clásicos del cine de suspenso como La Soga, Sospecha, Vértigo y Con M de muerte. Siempre en colaboración del director de fotografía Robert Burks y el músico Bernard Herrmann, Alfred Hitchcock comienza los años 60 con 2 grandes producciones. Psicosis, con un enorme éxito, y Los pájaros, un relato brillante, personal y complejo con un fuerte tono apocalíptico. En 1980, en Los Ángeles, California, muere Alfred Hitchcock, considerado hasta hoy el mago del suspenso. Dentro de las funciones básicas del Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE colabora lo mismo en el financiamiento de proyectos cinematográficos que en la organización de festivales y eventos promocionales y hasta en el lanzamiento comercial de varias de estas películas. Un sector olvidado por la industria, sin embargo, es el campo del cortometraje, en donde el cine mexicano ha logrado en los últimos años un reconocimiento a nivel internacional que lo sitúa en este ámbito como una de las cinematografías con mayor prestigio en el mundo.
Bienvenido al sistema de contactos de Industrias del Romance S.A. Su pago ya ha sido cargado a su tarjeta y tiene una validez de 2 años, lapso en el que le aseguramos y garantizamos encontrará el amor de su vida. Inmediatamente después, ofrezca más té. Ofrezca más té. Y no lo olvides. Sonríe y la fuerza estará contigo. ¿Ya están todas sonriendo? ¡Sí, todas! ¡Ay, mijita! Pues seguimos con nuestra charla con los dos Jorges, el director y el productor. Estaba yo pensando de esto que hablábamos de lo que es nuestro cine actual mexicano. El público evoluciona. ¿Acaso el cine ha evolucionado también hacia esa dirección de lo que el público mexicano necesita? ¿Y qué sería lo que este público necesita? Yo creo que lo que necesita es diversidad. O sea, que se puedan tocar todos los géneros posibles, que el cine histórico, cine intimista, y yo creo que ahí el papel fundamental es de los cineastas jóvenes, que tienen una capacidad muy especial en términos de cómo se han nutrido, ¿sí? Y en ese sentido las escuelas de cine son fundamentales, porque de lo que se han nutrido es básicamente el cine norteamericano, y vemos muchos ejemplos de imitación, por eso las escuelas de cine son tan importantes. Pero yo creo que el factor clave es la diversidad y una intención de empatarse con el espectador, de buscar a su público, de que cuando se está escribiendo el guión se está pensando en un ámbito que es el imaginario colectivo, en que aquello pueda sostener un diálogo con el espectador. Cuando uno ve películas europeas de una gran calidad, o americanas o de otras nacionales, hay una gran emoción. También se ha logrado eso con muchas películas mexicanas. Pero, ¿qué falta en nuestro cine para que se desate precisamente como un lenguaje propio, digamos, actual del cine mexicano? Porque si recorremos la historia de nuestro cine, bueno, han habido temas, digamos, sociales que han como marcado las pautas de las etapas del cine. Pero ¿cuál sería esta etapa de nuestro cine? No sé, ¿es un realismo? ¿Qué interesa, pues? Bueno, mira, la cinematografía mexicana y en general la latinoamericana siempre se ha apoyado en el realismo, y el género del melodrama ha sido así como la espada que traen en su carcaj. Entonces, es un cine que habla, que se acerca a la vida, que se acerca a la dramática más que a la fantástica. A diferencia de Hollywood, por ejemplo, que es un cine que se apoya principalmente en la fantástica. Tú ves una película de Hollywood y cada vez más no tiene nada que ver con este mundo. Cada vez más trata de venderte una temática que está ubicada exclusivamente en la súper fantástica, desarrollada, eso sí, a la perfección, con una tecnología bárbara que te tiene entretenido aquí y que te mete a mundos inconcebidos. Yo creo que lo nuestro sigue siendo el hecho de la realidad. Nuestro cine, nuestra literatura y en general, nuestro arte en general, se sigue sustentando en la realidad, que es muy rica, es avasalladora en cuanto a la temática que te ofrece, a las posibilidades que te ofrece para que te expreses sobre ella. Ya quisieran, por ejemplo, los países altamente desarrollados tener ese manantial de temas, de razones para hacer arte, para expresarse, ¿no? Generalmente ellos, como ya tienen muchas necesidades vitales resueltas, andan volando con la imaginación a mundos que prácticamente cada vez tienen menos que ver con nosotros. Y nosotros todavía tenemos que luchar por la tortilla y por el empleo, sí, y por la dignidad de todos los días, y rescatar la verdad, porque el capitalismo salvaje te la arrebata a la vuelta de la esquina. Entonces, pues es un manantial, es una fuente de temas, es una fuente de modos de expresar arte, ¿no? De expresarte artísticamente. Claro, tú estás hablando de una estética. Ajá. ¿Cuál sería esa estética de nuestro cine actual? Yo creo que eso lo lleva cada individuo adentro, cada creador. Por ejemplo, el caso del Callejón de los Milagros, que es una de las películas más maravillosas, que no solo del cine mexicano, del cine del mundo,
cuando hacen la adaptación de la novela de Naguib Mahfouz y la llevan a ese ámbito nacional y se impregna un manejo de estructura y de tiempo de una gran complejidad, de veras, de una gran complejidad, y el público la recibe como la recibió, es un hecho extraordinario porque es de una gran complejidad, pero se supo acercar en el ámbito de lo colectivo, de los sentimientos colectivos, y además en este país que de repente sentimos que nos dio la vuelta, que dónde quedamos, pues no, el error de diciembre del 94, ya estamos atrás, no estábamos en la autopista de Houston y estamos, como dicen ahora, en la selva chapaneca. Es muy complejo y eso lo trae cada creador en su cabeza y en su capacidad de expresión, ¿no? No creo que haya una posibilidad de colectivizarlo, por lo menos en este momento. Son tendencias muy diversas y muy ricas todas ellas. Entonces, hacia el nuevo milenio que empieza, la esperanza está en lo independiente, porque ustedes hablan de una necesidad de conjuntar esfuerzos, porque si no, las cosas no se ven, no se distribuyen, ¿no?, como se necesita. Pero por otra parte, puntualizan la importancia de lo particular, de lo individual. ¿Cuál sería esa fórmula? Lo múltiple, ¿verdad? Lo múltiple, la participación masiva, que participen, en fin, en primer lugar, que haya propuestas superestructurales para la cultura más amplias, que abarquen mayores sectores, que se observe el caminar de los últimos tiempos en el mundo y en nuestro hemisferio, hacia dónde se puede ir, hacia dónde se puede caminar, hacia dónde se está caminando, hacia dónde nos está llevando la realidad. Claro. Oye, cuando escuchas que ya el mundo se acaba, que la vida transgénica está acabando con la vida normal y que ya la virtualidad se apodera de nuestros mundos, ¿cómo se inserta nuestro subdesarrollo en esa ciencia ficción que es lo que se ve venir? Ahí es donde tenemos que estar alertas y es donde culturalmente tenemos que hacer mayores inversiones. La mayor y principal inversión que puede hacer un Estado que de veras quiere desarrollarse es en educación y en cultura. Si nosotros no hacemos inversiones importantes en educación, ¿a dónde nos puede llevar el mañana? Más que al fracaso. Yo creo que no hay capitales suficientes en cuanto a ideas, en cuanto a dinero, en cuanto a intenciones, que debamos invertir en este momento en la educación y en la cultura. Esa podría ser realmente la garantía de una aspiración al mañana. De lo contrario, no vamos a ser más que dependientes y lo peor, como dicen ellos, los de allá arriba, prescindibles, desechables. ¿Quiénes son los de allá arriba? Los países que detentan el poder mundial económico, cultural. ¿Y en qué están invirtiendo ustedes su tiempo, su pasión cinematográfica? ¿En qué estás trabajando, Jorge, tú? ¿En qué proyecto? En un par de guiones que estoy trabajando ahorita con la intención de terminar pronto y después de eso, de buscar, de pelearme a ver con quién para levantarlos. Sí. ¿Pero sobre qué tema es? Si se puede saber. Bueno, uno de ellos es un cuentito de Ignacio Manuel Altamirano del siglo pasado, en el marco de la intervención francesa. Y es una historia de amor. Ok. ¿Y tú, Jorge, cuál es lo que estás trabajando? Bueno, solamente cuando hablabas de las tendencias, ¿sí? Y es algo en lo que también es parte de mi trabajo profesional. Nosotros estamos en una Federación Iberoamericana de Productores de Cine, porque pensamos que tal como se está conformando el mundo, nosotros debemos de hacer una defensa del idioma español y una defensa de este mercado. Y en ese sentido, pensamos que estas tendencias que parecen ser irreversibles, pues debemos de resistirlas y avanzar dentro de lo mismo. Y el instrumento para nosotros es el idioma español, el idioma portugués, un mercado integrado del audiovisual, situación bastante compleja, pero muy interesante. ¿Pero qué película estás produciendo ahora o acabas de producir después de la del Coronel? Después de ese rollo, El Coronel no tiene quien le escriba, con Arturo Ripstein, que estuvimos ahora en el Festival de Cannes y que se estrena en México el 16 de septiembre. Esperemos que falta mucho todavía. Espectadores acudan. Y terminamos también de producir una película que se llama En el país de no pasa nada, dirigida por Mari Carmen de Lara, la acabamos de rodar hace 4 semanas, una
reflexión, una comedia sobre el país, México hoy, que espero que esté lista para el mes de noviembre. Pues ojalá que sí, para que todos podamos disfrutar de ellas. Pues les agradecemos mucho su presencia aquí en Asterisco. Gracias por estar con nosotros y los invito a que nos acompañen para ver un reportaje. El cineasta Arturo Ripstein filmó con el apoyo de IMCINE la cinta El coronel no tiene quien le escriba, una adaptación de la obra del novel colombiano Gabriel García Márquez, con la que obtuvo la selección oficial del Festival de Cannes en 1999. En el caso de mi trabajo yo solamente pongo elementos en un cuadro y el fondo y la forma, que son de alguna manera indisolubles, existen a partir de que surgen en un cuadro. La primera dificultad técnica fue encontrarle guerra al coronel, y ahí tenía yo el resquicio maravilloso de usar la guerra olvidada de México, que es la guerra cristera. Esposos, compañeros, cómplices desde hace años, Arturo Ripstein y Paz Alicia García Diego confeccionaron juntos su séptima película, una versión fílmica del coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez. En esta cinta de próximo estreno en México, el actor Fernando Luján presta su rostro al coronel mientras su mujer aparece con el de Marisa Paredes. Los guiones en general, cuando los escribo con Paz Alicia, siempre tenemos pensado ponerle rostro a los personajes y siempre es un actor, otro actor, y en este caso tuvimos la fortuna de que el rostro que habíamos asignado fueron los actores con los que contamos, que 3 de los personajes escritos específicamente para ciertos actores, se cumplió el proceso de tenerlos. Hay 2 tramas paralelas en la novela, 2 ejes dramáticos paralelos. Uno es la pensión que no llega, que es la que todos recordamos en primera instancia. Pero paralelamente, más olvidada, pero igualmente muy presente en la novela, está el gallo de pelea, que es su talismán que le dará la riqueza, que la pensión no le da, y que es la herencia del hijo. Nada, coronel. No esperaba nada. Nada más pasaba por aquí. En esta historia se habla de una cosa que pasó, que no pasa durante la película, sino que ya pasó antes de que la película comience. Y diferentes personas tienen diferentes versiones. Se trata básicamente de una historia de amor. Creo que esa es la esencia particular de la película. Y también una historia de traición, en un sentido. En a ver quién se muere primero, porque se necesitan mucho los dos. Y también se trata de una gran dignidad. Yo creo que el personaje de Doña Lola, como está un poco basado en mi forma de ser, es un personaje con una gran fortaleza. Un tipo de mujer muy femenina, naturalmente, pero con mucho carácter, es decir, con un carácter que ya no pasa a ser ese personaje que dice que sí a todo, aguanta pacientemente que las cosas cambien, sino que toma parte activa en la historia. Nadie te dijo que vinieras. Tuve una corazonada. Las corazonadas no son más que corazonadas. Esa noche tuve una corazonada. La tuviste tantas noches. Pero esa noche se cumplió. Paradójicamente, al tiempo que nuestros cortometrajes son conocidos y reconocidos a nivel internacional, en nuestro país son prácticamente desconocidos. Por ello, hemos organizado un evento promocional denominado Más sabe el corto, muestra de cortometraje mexicano 1998-1999, que reúne a más de 20 cortometrajes recientes de muy diversas tendencias, temáticas y estilos que serán proyectados en la Cineteca Nacional, el Cinematógrafo del Chopo, Cinemex Casa de Arte, el Centro de Capacitación Cinematográfica y Cinemex Insurgentes en forma totalmente gratuita, del 14 y hasta el 29 de junio en estas salas.
uno tan bello. El jorobado. ¿Cómo? ¿A mí? ¿A ti? Mareado y tarado. ¡Qué borracho! Nomás te la pasas chupando, mano. ¿Cómo crees? Ay, Sístole, diástole. ¿Qué? El corazón. amo a Susana y ella está loca por mí. No podemos vivir sin estar juntas. 4, 2, 8, 2, 4 y ganamos, familia. 4, 2, 8, 2, 4. Ustedes ya cállense, caray. Let's go, sí. Órale, vato. Trop tard, ça suffit, suficiente, too late, stop it, stop it, stop. Su jóvenes, brother. Yeah, errare humanum est, persiscar in diabolico res. Vamos a joder, bárbaros por ahí. Domine Deus meus patirat pocat. Aunque varios de los cineastas de los 70 han realizado parte importante de su obra en años recientes, el nuevo cine mexicano pertenece a los jóvenes. En ello se cifra la esperanza de que a la vuelta del nuevo siglo, nuestro cine consiga un lugar más importante dentro de la cinematografía mundial. Tenemos a continuación el testimonio y opinión de jóvenes cineastas. En el cine mexicano con el que culmina el siglo, todo se combina. No hay fórmulas únicas ni tendencias particulares. Los estilos, autores e historias varían. Quizá lo que sí se encuentra, sobre todo entre el público, es una esperanza por ver películas nacionales de mejor calidad, con una narrativa que toque más de cerca la vida mexicana. 4 directores cuyas obras se han exhibido recientemente o están por presentarse en las salas hablan del cine mexicano de los 90s y de sus películas dentro de ese contexto tan diverso. Yo creo que nuestro cine lo que tiene que recobrar son las historias que nos importen a nosotros, que nos reflejen de alguna manera, que nos volvamos a contar cosas, que nos olvidemos un poco de, quizá, de los festivales, de la forma, del cine de autor a lo mejor, aunque todo cine acaba siendo de autor. Pero pues yo creo que solo así, creo, podremos recobrar al público y pues yo no sé si así va a ser el cine del año 2000, pero siento que eso deberíamos tener empeño, ¿no? Bueno, me siento afortunado que Sexo, Pudor y Lágrimas va de refilón a entrar al año 2000. Yo te puedo hablar de mi experiencia, soy virgen en esto, es mi primera película. Creo que el balance está saliendo muy positivo. Por lo menos las películas tienen como mucha calidad. A nivel historia, a nivel actuación, fotográficamente, bueno, ya siempre hemos tenido buen cine, muy buena fotografía en el cine, ¿no? Con buena música, pero creo que está recuperándose otra vez. Por lo menos mis colegas y yo queremos contar historias muy mexicanas, muy actuales,
Y creo que el público está respondiendo, o sea, no nada más somos los cineastas los que podemos hablar de ese nuevo disque cine mexicano de los 90. Sobre todo una película que es una comedia, como Santitos. Estoy muy sorprendido lo bien que ha respondido la gente. Y además de ser comedia, yo exploré mucho en la película íconos muy mexicanos, muy basados en el cine nacional de los 40s, de los 50s. Y la gente como que los está viendo de una manera como muy fresca, es como muy refrescante. Yo creo que el cine mexicano de los 90 es un cine un poco extraño. Hay demasiadas personas haciendo cine. Bueno, no se logra constituir como un grupo de cineastas. No se puede hablar como de una escuela, de una tendencia, sino que, te repito, son individualidades, gente haciendo cine por allá, por acá, con diferentes propuestas, con diferentes estilos. Hay una gran diversidad de temáticas. Los 90s creo que es una década mucho más rica que los 80s, ¿no? Los 80s realmente debe ser la peor década en la historia del cine mexicano. No hay intentos de grupos que se juntaron, hicieron películas, no hay una continuidad, no hay una industria grande, pero hay buenas películas, que eso es importante, y lo interesante es que ninguna película se parece demasiado a la otra, no hay un solo movimiento, un solo tipo de películas, hay películas de todos los géneros, de todos los tonos, y bueno, eso creo que es positivo. Y también creo que en los 90 se integraron o nos integramos varios directores al quehacer cinematográfico nacional, y eso pues da necesariamente como consecuencia miradas nuevas, miradas más frescas, y creo que fue el éxito que tuvo con un público, sobre todo a principios de los 90s. Un Embrujo era una película ambiciosa, con atractivos visuales, con atractivos de producción, además de contar una historia muy mexicana. O sea, tener esos valores de historia, atrevernos a hacer una película de época que pocas veces se puede hacer por la falta de recursos, y bueno, contar historias nuestras y vernos reflejados en la pantalla. Esa era un poco la pretensión. Los cineastas no solo han realizado películas que han pasado a la historia como clásicas. Casablanca y El Ciudadano Kane son un ejemplo. Algunos han incursionado en la escritura con tan buena fortuna que sus libros han pasado a ser clásicos del género. Claudia Hernández de Valle Arizpe nos habla de ellos. Hablar sobre libros de cine es hablar de una gran diversidad de publicaciones, por ejemplo, libros testamento, libros autobiográficos, libros de teoría sobre el cine, libros entrevista, y la lista se vuelve realmente interminable. Está, por ejemplo, Linterna Mágica de Ingmar Bergman, publicado por Tusquets hace algunos años ya. Se trata de la historia de una filmografía tan personal como universal, y en la que en algunos de sus pasajes más lúcidos Bergman deja constancia de su admiración por directores que se mueven, escribe él, en el espacio del sueño, como si fueran peces en el agua. En ese tono de lo biográfico también está Yo Fellini, escrito en realidad por Charlotte Chandler y con un prólogo estupendo de Billy Wilder. Es un libro sobre los mitos y los fantasmas de su imaginación, que también es al mismo tiempo un cuadro de la Italia contemporánea. Se trata de la única biografía autorizada por el director de Amarcord. Y en lo que se refiere a libros teóricos sobre el cine, a libros testamento de los grandes cineastas, yo creo que Esculpir el tiempo de Andrei Tarkovsky, publicado por la UNAM en el 93, es insuperable. Es un testamento, se ha dicho, de índole poco moderna, pero que nos descubre al verdadero artista. Y en esa tesitura también de la reflexión de la teoría sobre el cine, ¿qué decir de todo lo escrito por Sergei Eisenstein? El oficio cinematográfico, la forma del cine y el sentido del cine, por mencionar solo 3 de sus títulos. Hablar de libros de entrevistas con cineastas es, por otra parte, un capítulo interesante, y me parece que la lista la puede encabezar El cine según Hitchcock de François Truffaut, publicado en español por Alianza Editorial, para mirar un poco, a través de su ojo clínico,
que este próximo 13 de agosto cumpliría, por cierto, 100 años, vale la pena leer El cine según Hitchcock, un libro en el que Truffaut tiene, creo yo, tanto o más mérito que su propio entrevistado. Y ya para finalizar me detengo en algunas publicaciones recientes mexicanas. Uno de estos libros es 15 directores del cine mexicano, de Alejandro Medrano Platas, que apareció bajo el sello de Plaza y Valdés. ¿Quiénes están aquí incluidos? Bueno, está Matilde Landeta, quizá en la entrevista más extensa y también la más interesante, María Novaro, Marisa Sistach, Gabriel Retes, Carlos Carrera, Juan Antonio de la Riva. Otro libro recién salido del horno es Breve Historia del Cine Mexicano, de Emilio García Riera, infaltable en la biblioteca de todo cinéfilo, cinemaniático o simple aficionado del séptimo arte. Y cierro con un libro que apenas terminé de leer y que disfruté muchísimo porque es un libro con un amplio sentido del humor. Se trata El ojo y la navaja, ensayos y críticas de cine, de Leonardo García Sao, publicado hace un par de meses por Aguilar. Cine mexicano actual, cine norteamericano y europeo también, en crónicas inteligentes, desenfadadas y críticas. Me parece que es altamente disfrutable El ojo y la navaja, de Leonardo García Sao. El CD-ROM 100 años del cine mexicano surgió como una iniciativa del CONACULTA, a la que se sumaron el Instituto Mexicano de Cinematografía y la Universidad de Colima, entre otras instituciones. Se trata de un valioso documento que se adhiere a las vastas posibilidades de la innovación tecnológica para ofrecer un amplio cuadro que resume, analiza y muestra diversas vertientes de la cinematografía mexicana. Estamos viendo la secuencia homenaje con la que inicia el impresionante CD-ROM 100 años de cine mexicano 1896-1996, coeditado por el Instituto Mexicano de Cinematografía IMCINE y la Universidad de Colima. Este CD-ROM es sin duda el documento más completo que hasta ahora existe sobre la producción cinematográfica mexicana realizada durante su primer siglo de vida. Fueron necesarios más de 6 años de trabajo para lograr reunir en formato digital las fichas técnicas de las casi 6.000 películas filmadas en estos 100 años, además de 5.000 sinopsis, 3.000 imágenes fijas y cientos de semblanzas que permiten acercarse a la trayectoria de numerosas presencias del cine mexicano. La coordinación de las investigaciones iconográfica y documental corrió a cargo de Marco Antonio Salgado y Omar Chanona. El diseño fue de Miguel Ángel Torres Revelo y Milton Omar Briceño desarrolló el software del CD-ROM más complejo que hasta ahora se ha producido en la Universidad de Colima. Consultar el CD-ROM 100 años de cine mexicano es como jugar a la oca. Los ensayos son presentados en forma hipertextual, es decir, con la opción a revisar otros subtemas como semblanzas, películas y glosario. Mediante los índices se puede acceder a diversas partes del disco de acuerdo con las necesidades de información del usuario, que también puede revisar una bibliografía que incluye datos de más de 600 libros y tesis para su consulta e incluso textos publicados en otros países referentes al cine mexicano. Uno de los aspectos más llamativos de este sobresaliente documento digital es la inclusión de 54 secuencias de las películas más representativas de los diversos periodos en que ha sido dividida la centuria cinematográfica. Estamos viendo, por ejemplo, un fragmento de La Pasión, según Berenice, de Jaime Humberto Hermosillo, con la que se ilustra el segmento El cine de autor, correspondiente al lapso 1971-1976. O si nos ponemos clásicos, veamos unos segundos de las escenas finales de Enamorada, protagonizada por Pedro Armendáriz y María Félix, bajo la dirección de Emilio El Indio Fernández, y que ejemplifica la época de oro del cine mexicano. Lo cierto es que consultar el CD-ROM 100 años de cine mexicano es una aventura que nos permite recorrer la trayectoria del cine nacional a través de un acercamiento a protagonistas, cintas, tendencias, estilos, productores y
Así es como llegamos al término de nuestro recorrido por el mundo del cine, arte en el que convergen múltiples disciplinas artísticas que en conjunto le conceden esa inmensa capacidad expresiva que salta literalmente a la vista. Gracias por acompañarnos, los espero en la próxima emisión de Asterisco, pero antes no olvide de escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico. Sus comentarios y sugerencias son siempre muy valiosos para todos nosotros. La dirección es asterisk@conaculta.gov.mx o escríbanos también a Barranca del Muerto 380, Colonia Guadalupeín, México, Distrito Federal 01020. Bueno, pues nos vemos el próximo sábado aquí por Canal 22. Gracias y hasta entonces.